Buenas noches. Es primero importante aclarar que este video va a tratar sobre el control emocional del deportista, principalmente en un deportista que practica fútbol soccer, y este aplica para cualquier tipo de posición. Este puede aplicar desde el jugador, desde el portero, desde el entrenador, de cualquiera que tenga que ver dentro de este ámbito y que claramente sus emociones estén de por medio por alguna o cualquier otra situación, como lo puede ser, por ejemplo, lo que es el fracaso, lo que es una ruptura de corazón, un problema familiar, un problema personal, demasiados factores que pueden ser interesantes y que de alguna u otra forma van a influir muchísimo en el rendimiento del deportista. Obviamente el control emocional a la hora de practicar un deporte es algo de lo más preciado que tiene el deportista o con lo que cuenta, ya que el dominar y el usar adecuadamente sus emociones va a ser crucial para que pueda tener un correcto desempeño. Claramente las emociones va a haber buenas o malas. De esta forma, claramente no podemos minimizar tampoco la cuestión de nuestras emociones, o más bien neutralizar las emociones. Lo que debemos hacer más que nada es saber cómo usarlas de forma adecuada para que de esta forma podamos tener un desempeño correcto a pesar de tener buenas o malas. Claramente hay muchas otras situaciones en las que puede influir lo que es el control emocional. Obviamente el tener una actitud positiva o siempre pensar que lo mejor va a pasar no te garantiza el éxito dentro del deporte. Eso lo debemos tener bien en cuenta y claramente tomando en consideración de que la preparación el control emocional debe ir de la mano junto con la preparación tanto física como técnica, como táctica, como psicológica, que todo eso va a englobar un factor dominante y positivo en el atleta o deportista para poder tener un control emocional correcto a la hora de la competencia. Ponemos un ejemplo muy claro en una participación de un futbolista cuando un control emocional no es correcto. Un ejemplo puede ser un jugador lleva teniendo varios logros, es su goleador de su equipo, es el mejor delantero, es un jugador que sin su equipo no participa, el equipo se ve mermado por la falta de participación de él. Pero en ese momento le llega una situación, una noticia, ejemplo de que falleció su madre. En este momento el deportista obviamente en cuestión emocional va a decaer, va a llegar un punto en el que se va a sentir mal y obviamente no va a tener ganas de absolutamente nada. Claramente ahí nos tenemos que centrar perfectamente en que al final de todo, sí, claramente hay una emoción de por medio, pero tenemos que controlar esa situación con lo que puede ser un mejor entrenamiento, una concentración más completa dentro del entrenamiento y de la competencia, pero siempre sin mezclar una con otra. No estamos minimizando la emoción que tiene por el fallecimiento de su madre, pero siempre poniendo en contexto y principalmente lo que se está generando a la hora de la competencia. Claramente para esto existen distintas estrategias, el cómo sobrellevarlo, y es justamente lo que vamos a decir a continuación. Ante todas estas situaciones del control de las emociones, claramente hay diferentes estrategias que podemos ocupar para tener un control correcto de nuestras emociones con nuestro deportista, con nosotros mismos como entrenadores o con otro tipo de atletas que puedan generar una competencia y que personicen un buen control emocional, tanto en la parte de la preparación deportiva como en el momento de la competencia. La primera estrategia es entender sus emociones, el tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que se siente y por qué estamos reaccionando de cierta manera en las situaciones, nos va a poder permitir entender qué es lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Otra situación que podemos tener en cuenta es una buena práctica deportiva. Obviamente teniendo una preparación correcta, nuestros niveles de confianza van a aumentar. Confianza en que tenemos una muy buena técnica, una muy buena táctica, una buena preparación física, una buena preparación mental. Y eso nos va a dar esa confianza, nos va a generar esa parte para que nuestras emociones estén totalmente alineadas. Generar esa confianza en nuestros deportistas nos va a llevar de la mano con la parte de tener una preparación correcta en el tiempo determinado, con los elementos necesarios para que de esta forma generemos una confianza, y a mayor confianza, menos presión, y a menos presión, muchísimo más control de emociones al momento de la competencia. Otra estrategia puede ser no tomarnos a mal las críticas. Claramente, como entrenadores siempre vamos a tratar de buscar corregirte. La corrección siempre va a ser súper importante, pero obviamente no tomarlo a mal por parte del atleta,
de lo que viene del entrenador. Si estamos diciendo algo es porque realmente tenemos que mejorarlo o estamos fallando en esto y hay que trabajar y poner pie en empezar a trabajar sobre esas situaciones. De igual forma, por parte del entorno externo pueden ser las críticas por parte de el otro rival, del otro entrenador, de otros atletas, pero de esa forma no debemos tomarnos a malas críticas, ya que eso puede hacer que perdamos los papeles y demos rienda suelta a que podamos tener unas situaciones de que no podamos controlar nuestras emociones por esas situaciones. El estar pendiente de lo que los demás digan de ti, eso puede ser un síntoma de perder la autoconfianza que ya tenemos y de esta forma evitar que nuestras emociones estén totalmente controladas. Claramente otra estrategia es trabajar lo que es la autoaceptación, porque ya que uno de los grandes problemas para nosotros los atletas es no aceptar qué es lo que tenemos bien, qué es lo que tenemos mal, qué es lo que podemos corregir, qué es lo que no podemos corregir, y de esa forma lo único que vamos a lograr va a ser que nada de eso nos beneficie para nuestro control emocional. Claramente todos tenemos la posibilidad de equivocarnos, porque es parte de todo, de la preparación, de la competencia, etcétera. Si nosotros trabajamos nuestra autoaceptación como atletas, como deportistas y como personas principalmente, nos sentiremos menos frustrados y tendremos muchísima más paciencia de controlar algunos conflictos que pudieran aparecer dentro de la preparación o ya en dado caso de la competencia. Otra estrategia que podemos poner en práctica es obviamente siempre tener una actitud optimista, siempre tener esa actitud de vamos a lograr hacer bien las cosas y evitar la negatividad en todo momento, ya que de esta forma podremos hacernos un poco más resistentes y justamente evitar tener conflictos entre nosotros mismos de si lo hago bien o lo hago mal. Entonces, tener una actitud positiva y de forma optimista frente a cualquier situación que se presente en la preparación o en la competencia o en otro tipo de situaciones es justamente la parte de que lo hagamos con voluntad y poner de nuestra parte para que esta parte de caer o de no tener confianza no ocurra. Después de todo esto y después de haber comentado un poquito lo que es el tema, claramente este tipo de situaciones o de estrategias se deben aplicar dentro del entrenamiento, dentro de la preparación del atleta y si en dado caso es necesario aplicarlos dentro de la competencia. Dentro de la competencia se puede aplicar la de tener una actitud positiva, en la parte de autoaceptarnos como somos, como ya llegamos preparados a la competencia, etcétera. Pero todos los demás estrategias se pueden aplicar dentro del entrenamiento, siempre tratando de generar una confianza al deportista para que a más confianza, menos presión tengamos y a menos presión podamos tener un control emocional muchísimo mejor. Claramente en factores externos como el ejemplo que yo comenté o que yo puse en práctica, obviamente también entran este tipo de estrategias, pero estas pueden entrar de una forma un poco más profesional, ya adaptadas o ya vistas mediante un psicólogo deportivo o un terapeuta o situaciones de ese tipo, pero el entrenador y el metodólogo claro que puede aplicar este tipo de estrategias para tener un mejor control emocional con nuestros deportistas y de esta forma poder tener un correcto seguimiento y darle linealidad al objetivo que se planteó desde un inicio antes de empezar la preparación. Y claramente va a haber factores que pudieran mermar la actividad o el desempeño de nuestro deportista, como lo puede ser el control de sus emociones.